Que el Señor les bendiga, hermanos. La pregunta surge: ¿algunos de ustedes en alguna ocasión han sentido miedo? ¿Saben lo que es el miedo? El pavor, el terror, la angustia, la desesperación. Pues el tema de esta noche se llama el miedo. Amén. ¿Qué es el miedo? Esa es la pregunta. Es una enfermedad emocional, depresiva y mortal. Tiene tres cosas. Número uno, es emocional. El miedo es una emoción que llega y se va, pero en algunos casos se queda y deprime a la persona, se enferma y muere. Por eso el miedo es una enfermedad emocional, ¿sí? Los que padecen este tipo de enfermedad emocional tienen que tomar pastillas ansiolíticas o tranquilizantes. Muchas personas no pueden dormir porque sienten miedo, no comen porque sienten miedo, no viajan porque sienten miedo, no hacen tal o cual cosa porque sienten miedo, y de hecho tienen que recurrir a las pastillas ansiolíticas. Por eso ya desapareció el clonazepam, porque era una de las pastillas ansiolíticas y antidepresivas para poder controlar ese miedo que se convierte en pavor, en angustia, en desesperación. Pero como dijimos que es una enfermedad emocional, y quiero ilustrar en esta noche lo que es una emoción. La emoción se ilustra a través de un elefante. Todos conocemos los elefantes a través de fotografías, de videos. Los elefantes son muy grandes, pero una persona muy pequeña, y vamos a hablar de un niño de 10 años, lo puede dominar. Estaba viendo un video cuando estaba, antes de dar este tema, un video del país de la India, donde un elefante muy grande, salió un niño como de 10 años con una varita y le pegó en el moco, o sea, en la trompa, y el elefante hizo esta operación así, dobló las manos. Ese niño se subió, lo montó, le pegó en la oreja, el elefante se levantó, le volvió a pegar de este lado y agarró para acá, le pegó de este lado, pero despacito. O sea, que un niño de 10 años pudo dominar un gran animal llamado elefante. De la misma manera, las emociones representan a ese elefante que todos nosotros podemos dominarlo, si sabemos cómo, ¿sí? Entonces, por muy grande que sea tu miedo, tú vas a poder montarte sobre ese miedo porque es emocional y lo vas a poder dominar. Siempre y cuando en esta noche se entienda lo que se está diciendo, ¿sí? ¿Por qué el miedo produce ansiedad? Porque los alcohólicos padecen ansiedad de tomar alcohol, por eso lo toman. Los drogadictos padecen de ansiedad y por eso consumen droga, y cuando la consumen, esa ansiedad se calma
pero al pasar el efecto, supuestamente esa ansiedad vuelve y tiene una continuidad. Bueno, ¿sí? Si es emocional, ya dijimos, lo representa un animal muy grande y que una persona muy pequeña lo puede dominar siempre y cuando sepas cómo. El miedo en sí es el arma, no alma, arma favorita de Satanás. Dios envía a Moisés, le habla a través de una zarza y le dice: ve a Egipto, vas a liberar a mi pueblo Israel, porque ya tiene más de 400 años ahí. Y cuando él se iba, se regresa y le dice: bueno, y si me preguntan quién me manda, solamente respóndele: te manda el yo soy. El yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy el que levanto a los muertos, yo soy el que da vida eterna, yo soy el que bendigo, yo soy el que da, yo soy. Y se fue. Ustedes recuerdan, y no vamos a hacer historia, de las 10 plagas, ¿sí? De las 10 plagas que estuvieron presentes. Y le dice Faraón: Moisés, me ganaste, llévate al pueblo. Oh, salieron felices. Imagínense, después de tantos años estar cautivos. Salieron y se fueron rumbo a Balsefón por Piairot. Pero cuando de repente ven muchísima agua, mucha agua que nunca habían visto, el mar Rojo, y dijeron: vean qué hay adelante, porque iban caminando felices, cantando, alegres, porque no había miedo, había alegría. Y el contraste entre el miedo y la alegría es muy extensa. Y cuando vieron el agua, les entró miedo. ¿Y ahora para dónde? No hay barcos, no sabemos nadar, nunca habíamos visto tanta agua. Y en el palacio de Faraón le dijeron a Faraón: ¿para qué lo dejaste ir? Ahora, ¿quién va a trabajar? Le entró el orgullo a Faraón y dijo: es cierto, vamos a matarlo. Y preparó 600 carros escogidos. Cada carro traía 2 jinetes, ¿sí? Y en las ruedas de los carros tirados por caballos, jalados por caballos, traían unas aspas hechas de hierro, no de fierro, porque el fierro no existía, de hierro, parecido al fierro, unas aspas como de ventilador, como esos ventiladores, que a donde pasaban cerca de alguien esas aspas hacían pedazos a cualquiera. 600 carros escogidos. Levantaron una polvadera y cuando vieron la polvadera dijeron los egipcios: Faraón viene detrás de nosotros y vamos a morir. La palabra morir no causa miedo, no, sino que lo que causa miedo es el juicio después de la muerte. Porque establecido está que todos los hombres y mujeres muramos una sola vez y después, ¿qué cosa? Todos vamos a morir, pero no todos están preparados para el juicio de Dios. Ese es el miedo. La muerte no produce miedo, no. Lo que produce miedo es el juicio que viene después de la muerte, ¿sí? Eso es lo que nos produce, por eso no queremos morirnos, ¿sí?
Por eso cuando se habla de muerte nos entra un pavor, un terror. No me quiero morir. ¿Por qué no te quieres morir? Porque me van a enterrar, pero después va a venir el juicio. A eso le tenemos miedo. Ellos no lo sabían y empezaron a los gritos: Moisés, Moisés, ¿para qué nos trajiste a morir aquí al desierto? ¿Que acaso no habían panteones, cementerios allá en Egipto? Allá teníamos las ollas de caldo con cebolla y ajo. Allá estábamos bien, ¿para qué nos sacaste? Y dice la Biblia, si son tan amables en esta noche, dice la Biblia en Éxodo 14, si son tan amables, Éxodo 14, 13. ¿No es esto de lo que hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y dice el versículo 13: y Moisés dijo al pueblo: no tengan miedo. ¿Cómo le dijo? No tengan miedo, porque el miedo sube la presión. A todos se les subió la presión, hasta los niños. Y cuando la presión se sube, se siente un calor en la cabeza, en el cerebro, en el cerebelo, terrible, ¿sí? Se les subió la presión a todos. Y les dijo: no tengan miedo, no temáis, estad firmes como los montes de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Y ved la salvación que Jehová, no dijo otra cosa, no dijo los ángeles, los arcángeles, los serafines, los querubines, Dios los va a mandar, no, dijo Dios. Personalmente Dios, ¿sí?, hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre le veréis. Jehová, que es Dios, peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Sí? ¿Cuántas veces cantamos, sí? Y aunque en la tierra tiemble, tenemos que cantar. Y aunque en la tierra tiemble, tenemos que cantar. Tum, 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 tum. Y de repente se empieza a temblar. No, es un corredero, hermanos, que hasta dejan los carros en el estacionamiento. Pues no, que aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. ¿Sí? Es que el miedo cambia el sistema nervioso y enseguida piensas: nos vamos a morir, nos vamos a morir. Y fue lo que Satanás usó, su arma favorita, porque entraron en un pavor, ¿sí?, en un terror colectivo. Todos tuvieron miedo en ese momento, todos, ¿sí? Fue un miedo colateral, fue un miedo colectivo. Y entonces Moisés empieza a mirar hacia el cielo y le dice: Señor, ¿qué está pasando? ¿Para qué los sacaste de Egipto? Para hacerlos morir aquí en el desierto. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Moisés, cállate. No es hora, Moisés, de que clames a mí, porque hay tiempo para orar, tiempo para ayunar, tiempo para leer la Biblia, pero hay tiempo para actuar, tiempo para avanzar, tiempo para ir adelante, tiempo para conquistar lo que queremos conquistar,
hay tiempo. Y le dijo Moisés: no es hora de clamar. ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche, dile al pueblo que avance, porque yo voy delante de ellos. No tengan miedo. Gloria a Dios. Y de repente vino un viento, y ustedes ya saben la historia. El mar se abrió, tierra seca. Corran, corran, avancen, avancen, avancen. Y al estar del otro lado, el agua se cerró y los egipcios murieron. Amén. Y ahí se acabó el miedo. ¡Ay, nos salvamos! ¡Qué bonito! Y se abrazaron y se dieron su besito en la mejilla. ¡Qué bonito! No. Porque después que pasa la situación embarazosa que produce el miedo, luego viene la alegría de la que nos salvamos, manitos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es emocional, ¿sí? Y si no sabemos dominar las emociones, como ese elefante, siempre el miedo te va a acabar. Ahora, la pregunta surge: ¿en dónde comenzó ese problema del miedo? ¿Quién inventó el miedo? ¿Quién fue el que lo inventó? Que ahora Satanás lo está usando como su arma favorita. Dios le dijo a Adán: Adán, vas a cuidar el huerto, lo vas a labrar, lo vas a cuidar, lo vas a mantener bien. Cuando tengas sed, bajas a uno de los 4 ríos que están aquí. Podrás comer de todos los frutos, menos de este árbol ni de este otro. Tienes que ser obediente, ¿sí? Hasta ahí todo iba bien. Pero un día Dios se hace presente, ¿sí? Un día Dios se hace presente buscando al responsable del huerto, que era Adán. Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Y dice aquí en Génesis, ¿sí? Capítulo 3, versículo 9: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? ¿Y tuve qué? ¿Quién le había dicho que eso era miedo? ¿Quién se lo había enseñado? Dios los visitaba casi todos los días, pero Dios nunca les enseñó: esto es amor, esto es odio, esto es vanidad, esto es... No, esto es miedo. Él nunca les dijo nada. ¿Por qué usó la palabra miedo? Tuve miedo, ¿y qué? ¿Y qué hizo? Y me escondí. Dios le dijo: ¿quién te enseñó? Porque le dijo, él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Sí? Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El autor del miedo se llama Adán. Él fue el que inventó esta palabra, miedo. Porque antes no aparece en la Biblia la palabra miedo. No aparece. Tuve miedo y me escondí. Eso es lo que produce este problema emocional. Nos esconde de los demás, nos esconde de nuestras responsabilidades,
nos esconde de la familia, nos esconde de la sociedad, nos esconde de todo mundo y aún nos esconde de Dios. El miedo hace que nos escondamos creyendo que Dios no sabe qué fue lo que hicimos o estamos por hacer. ¿Sí? Dios ya sabía que ellos estaban desnudos. ¿Por qué se escondieron? Cuando Dios forma al hombre y sopla en su nariz, ¿acaso después que fue alma viviente le puso una túnica? ¿Le puso algunas hojas de higuera? ¿Lo vistió? No, así lo dejó desnudo. Cuando sacó la costilla de Adán e hizo a la mujer, no la hizo, no la vistió, así la dejó desnudo. Entonces Dios ya sabía que ellos estaban desnudos. ¿Lo sabía o no lo sabía, hermanos? Sí lo sabía. Porque Él así los había hecho desnudos. ¿Por qué tenían que esconderse? Porque emocionalmente se traumaron. ¿Y qué dijeron? Le hemos fallado a Dios. Y les entró ese problema emocional llamado miedo. Los paralizó totalmente. Y dice la palabra: pueblo de Dios, no tengan miedo en lo que están haciendo. No tengan miedo en lo que van a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia contemporánea? ¿Por qué la iglesia actual? ¿Por qué la iglesia militante? Porque pertenecemos a la iglesia militante. Todavía no somos la iglesia triunfante. Vamos a ser la iglesia triunfante después del rapto de la iglesia. ¿Por qué la iglesia contemporánea tiene miedo de hacer algo? Porque Satanás le dice: no te va a funcionar, vas a invertir, no te va a dar resultado. Y por causa de ese miedo te paralizas, te escondes del propósito de Dios. Dios tiene un propósito de usar localmente al grupo musical. Dios tiene un propósito de usarlo estatalmente al grupo musical. Dios tiene un propósito de usar al grupo musical nacionalmente. Dios tiene un propósito de usar al grupo musical internacionalmente. Pero ¿por qué no avanzan? Porque tienen miedo que dejando este estrado allá no tengan el mismo éxito que tienen aquí. Porque el diablo les dice: allá vas a fracasar. Y el miedo te acosa, el miedo te ata, el miedo te paraliza y no avanzas. Mira cuánto ministerio hay aquí. Ministerio con una unción fresca, con una unción nueva. Porque hace más de 6 años, 7 años, pues eran, creo que como 10. Pero Dios tenía un plan y lo sigue teniendo. Está vigente ese plan de ir hacia arriba, hacia arriba. Pero ¿por qué los ministerios que conocí hace 6 años o 7 años, por qué no están funcionando? ¿Por qué no están trabajando? ¿Por qué no están ministrando? ¿Por qué no están haciendo el llamado que Dios les hizo? Vengan, que yo los estoy llamando. ¿Por qué siguen en las bancas? ¿Por qué siguen en las sillas? Porque están muy cómodas. ¿Por qué no has crecido? ¿Por qué cuando te han dicho: hermano,
Vas a hacer esto, aquello. Es que no puedo. Es que no tengo la capacidad. Es que esto, es que aquello. ¿Sabes qué? El miedo te tiene atado. Cuando el miedo ata a la gente, las iglesias son atadas. Y hay mucha gente que está atada, que tienen un ministerio tremendo. Pero ¿por qué no se lanzan? ¿Por qué no van? Porque tienen miedo. Tienen miedo al fracaso. Tienen miedo a la no aceptación. Tienen miedo de que los critiquen. Tienen miedo de no triunfar. Cuando me convierto, a los 2 meses me dice el pastor local, era una pequeña iglesia, como de 20 personas, Centeno, el miércoles le vas a predicar a las damas. Yo decía, creo que le está hablando a alguien que está detrás de mí. Centeno, tú eres Centeno, ¿no? Le digo, sí. Pues te estoy hablando. ¿Por qué volteas? Digo, porque pues pienso que le está hablando a otro. No, a ti. Pero es que usted dijo, sí, que el miércoles les vas a predicar a las damas. ¿Yo, pastor? Pues entonces, ¿quién hay? Aquí no hay otro Centeno más que tú. Pero yo, sí, tú. ¿Pero qué les voy a predicar? Lo que dice la Biblia. No, pues la Biblia dice muchas cosas. ¿Saben qué? El miedo me quitó el sueño. El miedo me quitó el hambre. Llegué a la casa y me dice mi mamá, ¿vas a cenar, hijo? No tengo hambre, mamá. No pude dormir porque el miedo me acosó, el miedo me ató, el miedo cerró mi boca, canceló mis pensamientos. Y el miedo, ¿sabes qué me dijo? Tú no eres predicador. Tú eres un inútil. Tú eres un pusilánime. Tú eres un cobarde. ¿Sabes lo que eres, Centeno? Me dijo el miedo. Eres un alcohólico. Eres un drogadicto. Eres una persona de la calle que no sirve para nada, que no vale nada, que no tiene nada, que nadie da un peso por ti. Eso es lo que eres. Eso fue lo que me estaba diciendo el miedo durante toda la noche y no pude dormir. Y el otro día amanecí peor. Hijo, te hice un atolito. No tengo hambre, mamá. Y estaba yo sentado ahí como esos guajolotes en víspera de Navidad. ¿Y qué predico? ¿Y qué les digo? ¿Y si se burlan? ¿Y si se ríen? ¿Y si me critican? Eso fue el lunes. El martes cerré mis ojos y le dije, Señor, ¿por qué hoy no es el fin del mundo, Señor? Ya, Señor, que se acabe este mundo, porque viene el miércoles y voy a predicar. Ya acaba con todo esto, así para que ya no predique yo el miércoles. Fíjense el miedo hasta dónde nos lleva a pensar que no servimos para nada, que somos unos inútiles, que no tenemos voz, ¿sí? Que no sabemos pararnos detrás de un púlpito, que no sabemos agarrar el micrófono, ¿sí? Que estamos feos, que no tenemos ropa presentable. Todo eso el miedo llega. Pues llegó el miércoles, hermano, y el mundo no se acababa. Yo no quería que llegara la tarde ni la noche del miércoles. Y le dije a un hermano, oye, fíjate que el pastor dijo eso.
Mira, escribe aquí esto así, así, así. Escribí, hermano, pero quién sabe qué escribí. Y llega el miércoles y empieza el culto, hermano. Ay, Señor. Yo dije, ojalá la alabanza tarde toda la noche, yo no predico. No, pues cuando llegó la hora de la palabra, bueno, dice, hoy tenemos un nuevo predicador, dijo el pastor. Hoy nos va a predicar el hermano Centeno. No, yo dije, trágame tierra. Ábrete aquí, trágame de una vez. Sí, cuando me dio el micrófono, así, mira. Parecía yo telegrafista. Y la Biblia en otra mano. Y la gente ahí estaba. Y los veía yo, amén. Y la gente decía amén. Gloria a Dios. Y decían gloria a Dios. Y así estaba el pastor, así exactamente como está el hermano Moreno. Y me decía el pastor, órale. Pues órale. Para él era fácil, porque era el pastor. Y amén. Y amén. Y gloria a Dios. Y veía al pastor, ándale, pues ándale. Y que me pongo a llorar. Me puse a llorar. Pero a llorar así desconsoladamente. Y había una señora, una hermanita, que se pone a llorar también. Al rato otra hermana se pone a llorar, al rato otro, y al rato toda la iglesia o la pequeña iglesia estaba llore y llore y llore. Después de tanto llorar le di el micrófono al pastor y ya pasó el pastor. Bueno, Dios bendiga al hermano Centeno. ¿Cómo le vamos a poner al mensaje? Ah, ya sé, el llorón. Fue mi primer mensaje que prediqué, se llamó el llorón. Sí. Mira, yo ya no quería regresar a la iglesia. Fíjate el miedo hasta dónde nos puede llevar. Yo dije, ¿qué hago aquí? Si mi lugar está allá afuera, allá en las calles, ¿qué hago aquí? De seguro que el pastor me va a volver a poner a predicar. Mejor ya no vengo. Pero mi mamá, que era de esas mujeres de oración, hermano, lo oía yo de noche, Señor, bendice a Víctor, Señor, y úsalo, Padre. Y yo lo oía así, como tú no te pones a predicar, le estás pidiendo allá arriba que me... Pues llegó la segunda vez, hablé 5 minutos, no sé qué dije. Después fueron 10. Hasta que un día dije, bueno, pues si fulano de tal el otro día predicó 40 minutos, yo ¿por qué no? Y me dice el pastor, así me gusta, Centeno, tienes que vencer tu miedo, porque tu miedo te tiene apachurrado, te tiene atado. ¿Y qué me pongo? ¿Quién sabe? Le busqué aquí, le busqué allá. Hablé de 15 años, hablé de boda, hablé de muerte, hablé de resurrección, hablé de Semana Santa. ¿Quién sabe de qué tanto hablé? Pero casi 1 hora me llevó y el pastor me decía, ya, y ahora aguántese que ya, ni que ya. ¿Sabes por qué? Porque no tengas miedo de lo que estás haciendo. Dios te ha llamado a hacer algo, pero no lo has hecho. ¿Por qué? Porque estás atado por el miedo o estás atada por el miedo. No lo has hecho. ¿Sí? Está como mi esposa, le tenía miedo nadar, ¿sí? Y habían bautizos y todo eso, íbamos a un río o a una alberca, lo que sea.
Ándale, hermana Mari, échese un clavado. No, no, no le tengo miedo al agua. Ándele, no, no, no le tengo miedo. No, me voy a ahogar. Y un día voy por atrás de ella y le hago ¡zas! Y allá va mi pobre Mari. ¡Ay, ay, ay, ay! Me ahogo, me ahogo. Qué parada le daba el agua a la cintura, que se iba a ahogar. No, ahora le dicen la Aquaman. Sí, porque ahora le encanta nadar, hermanos. Pero venció el miedo. ¿Sí? Venció el miedo. Porque el miedo nos ata, ¿sí? El miedo nos congela, nos paraliza. Mira, ve mi mano izquierda, ¿sí? Dios está aquí y tú estás aquí, en el mismo nivel de bendición de Dios, ¿sí? Así. Y tú estás aquí. Pero de repente Dios te empieza a bajar del nivel de bendición, porque estando aquí le alabas, le adoras, gritas, danzas, saltas, y pónganme al diablo enfrente que lo cacheteo. No, no, no estoy hablando de los esposos todavía, no. Sí, pónganme al diablo aquí que lo cacheteo. ¿Sí? No, 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 no. Sí, eres el cristiano lleno de poder, de unción. Pero Dios te empieza a hacer así, mira, así. Dios sigue aquí. Pero tú empiezas a hacer esto así. Hasta que llegas al suelo. ¿Sí? Si ahí en el suelo te resientes y le dices, ¿por qué? ¿Por qué me bajaste tan feo? Ahora soy el ridículo de la iglesia. ¿Por qué me quitaste esto? ¿Por qué se murió mi familiar? ¿Por qué me secuestraron a un hijo? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Qué acaso no te servía? ¿Qué acaso yo no pagaba mis diezmos? ¿Qué acaso yo no ofrendaba? ¿Qué acaso yo no te adoraba? ¿Alguna vez falté a los cultos? ¿Por qué me tienes aquí? Ahí te va a dejar Dios. Ahí. Pero si estando ahí le sigues alabando como cuando estabas acá, le sigues adorando, le sigues amando, le sigues sirviendo, le sigues diciendo a Dios, te amo, te amo, te amo, jamás te dejaré de amar, Señor, porque eres bueno, porque eres grande, porque eres poderoso. Mira, ¿sabes qué? Él va a empezar a hacerte así, 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 hasta que llegues al mismo nivel, porque aún estando allá abajo, le seguiste adorando, le seguiste sirviendo, le seguiste cantando, le seguiste diciendo, tú eres mi Dios, tú eres mi todopoderoso. El miedo no te ganó, el miedo no te humilló, el miedo no te venció, el miedo no te dijo, te vas a quedar pobre. No, al contrario, no te llenaste de resentimiento, porque eso es lo que produce el miedo. La gente se resiente con Dios y vuelves a estar en el nivel de Dios. ¿Por qué? Porque has vencido el miedo. Sí. Te subiste a ese elefante. El rey Saúl, cuando sabía que iba a pelear con los filisteos, sí,
en el Valle de Soco, preparó a su equipo físicamente. A ver, los que manejan la espada, los de las lanzas, los de las flechas, los escuderos, ¿sí? Inclusive defensa personal. Los preparó Saúl al pueblo de Israel físicamente al 100%. Porque en su mente de Saúl y en la mente de los soldados israelitas era que iban a pelear contra los filisteos. ¿Sí? Y ese es el problema cuando se nos prepara para algo, pero nunca nos imaginamos que puede haber algo extra que puede cambiar el rumbo de lo que nos propusimos hacer. Y ya llegaron ahí al Valle de Soco, acamparon y todo, ¿verdad? Bueno, pues mañana empieza la pelea. Lo vamos a hacer pedazos. ¿Sí? Y al otro día, cuando suena el clarín y todos corrieron, ¿verdad?, a la línea que dividía a los filisteos con los israelitas, ¿verdad? Y todos estaban ya listos. Cuando de repente en el ejército de los filisteos se empiezan a hacer a un lado y a un lado, y viene un grandotote y todos se quedaron así. Si ya lo vi, está grandísimo, ¿verdad? No, me hace así, me mata. El llamado Goliat, hijo de Gat. Sí. ¿Y a qué salió? A retar a los escuadrones santos de Israel. Israelitas, si alguien de ustedes sale y pelea conmigo y yo le gano, ustedes nos van a servir. Pero si el que salga me gana, nosotros les vamos a servir. Por 40 días, todos los días, mañana, tarde y noche salía a hacerles el reto, el desafío. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo el pueblo de Dios? El miedo los acosó. El miedo los intimidó. El miedo los volvió cobardes. Se olvidaron de los entrenamientos. Se olvidaron que eran buenos espadines. ¿Saben cómo le llamaban a Goliat? ¿Sí? El paladín. ¿Qué significa la palabra paladín? Currículo, historial. Ese hombre era un paladín, tenía un currículo tremendo, tenía un historial tremendo, que había matado a cientos y a miles de soldados. Por eso cuando el pueblo recibe aquella noticia, es un paladín. No, dicen que nada más los agarra de la cabeza y les arranca la cabeza. Sí. Un paladín causa miedo, causa terror. ¿Y qué hicieron los israelitas? Se escondieron detrás de las carpas, de donde podía se escondieron temblando. Se les subió la presión. Tuvieron gran miedo, dice la palabra. Gran miedo, no un miedo sencillo. Tuvieron gran miedo, al grado de que la Biblia dice que Saúl era el más grande de todos.
Vamos a leerlo, ¿verdad? Porque ya me dijo el pastor que pues aquí termina el culto a las 9, yo puedo acabar a las 5 de la mañana, que no hay problema, ¿sí? En Primera de Samuel, si son tan amables, en Primera de Samuel, capítulo 9, ¿sí? Versículo 2. Dice, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba, fíjense, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Saúl era un hombre muy alto, pero de nada le sirvió su altura cuando vio al gigante Goliat. Dice, no, este está más grandote que yo. Hizo ofertas. De repente Isaí le dijo a su hijo David, ve a ver a tus hermanos, llévales queso al capitán, ve a ver a Saúl cómo está, etcétera, etcétera. Y fue. Precisamente en ese momento, hermanos, cuando David llegó al campamento, el gigante Goliat les estaba haciendo el reto, el desafío. ¿Y saben qué? Que a David le entró el celo de Dios, no el celo religioso. ¿Sí? Porque Dios es fuerte y ¿qué? ¡Aló! Y celoso. ¿Por qué Dios es fuerte y celoso? Por lo creado, por lo que Dios hizo, por su creación. Por eso Dios es fuerte y celoso. El celo humano, el celo actual que nosotros tenemos es por lo adquirido, pero ese celo es terrenal, animal y diabólico. Es por lo que hemos adquirido, por lo que hemos comprado. Ahorita las esposas, cómo celan a los maridos, qué bárbaro, no. Y más que todos padecemos de celulitis. Traemos celulares, ¿verdad que sí? Padecemos de celulitis. Pues nada más salen de la casa al trabajo y ya lo están checando. ¿Dónde vas? Estoy esperando la combi. Cuídate, Mardonio, te tengo checadito. Sí. Y como ya hay videollamadas, a ver, ponme la videollamada para ver si de veras. Sí. Y sigue, ¿y dónde vas? Voy llegando al trabajo y esas risas y esa música, pues es el chofer que lleva música pagana. Y las risas, pues son de muchachas que van platicando. Ay, Anacleto, ay, ya me conoces, Anacleto. Sí. Yo no sé qué cosas les eran al marido si están re feos igual que yo, hermano. Era como les celan. Sí. Y ese es el celo terrenal, animal y diabólico. Y entonces cuando David oye eso, va a ver a sus hermanos y entrega los quesos y va con Saúl y dice, oye Saúl, ¿qué pasó? ¿Qué no oyes? Dice, pues sí, si no estoy sordo. Bueno, ¿que acaso no hay nadie en que salga y pelee con ese grandote? Pues lamentablemente no. Bueno, pues déjame a mí, ¿no? Y le dio testimonio. Dice, mira, cuando viene un león o un oso y se quiere llevar una de las ovejas, yo le abro el hocico y le arranco la presa. Pero eso fue después de que recibió el Espíritu Santo por parte de Samuel. Amén. Samuel fue el último de los jueces y el primero de los reyes. ¿Sí? Ahí terminó el periodo de los jueces con Samuel y empezó el periodo de los jueces. Pero eso fue después de la unción. Antes solamente los corría
a pedradas con su onda. Dice, y yo tengo ese valor. Bueno, pues si quieres ir, ve, ponte mi armadura. Y le puso su armadura y parecía Robocop como caminaba, trac, 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 trac. No, yo no puedo con esto. Yo traigo lo mío. 5 piedras lisas. Y salió. Cuando el gigante lo vio, le dijo, ¿qué acaso soy perro para que vengas contra mí con palos y todo? Y solamente David le dijo, bueno, tú vienes contra mí con espada, con lanza y con escudero, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Sí. ¿Sabes por qué? Porque Saúl y su equipo no iban preparados para el imprevisto. Nosotros tenemos que estar preparados para los imprevistos. ¿Cuántas veces decimos, soy el evangelista fulano, soy el predicador fulano, y vamos a hacer una actividad así, pero de repente nos llevan 2 endemoniados y los llevan todos amarrados y todos, ay Señor, 2 endemoniados, sí, y le hacemos al torero, ¿verdad? Sí. Hey, otros diáconos, líderes, vengan y agarren bien a los endemoniados para que no se les suelte. Sí, ahí van. Sí, tipo manolete, ¿verdad? Sí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y voltea, háganse un lado, porque si salgo corriendo los voy a atropellar, porque va gente detrás de él, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Pero le van haciendo así, ¿no? Como tipo torero, ¿no? En el nombre de Jesús. Y de repente uno se le levanta la cabeza, te voy a matar, y salen corriendo, hermano. Ay, sí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí va, te voy a matar, y salen corriendo. ¿Por qué? Porque no van preparados. El miedo en ese momento los acosó. El miedo le dice, mira, ese te va a quitar la ropa y te va a desnudar. Te va a sacar tus trapitos al sol. Te va a desgreñar. Mejor ni le entres. Mejor dile a los pastores que los amarren y los lleven a ver dónde, pero no te metas en problemas. Tú predica la palabra y entrega y vete. ¿Por qué? Porque el miedo va a usar sistemas antidepresivos para que te deprimas de una manera que digas no puedo. 48 años predicando el evangelio. ¿Cuántas experiencias he vivido, hermanos? ¿Sí? ¿Cuántas experiencias me ha tocado vivir y me he tenido que enfrentar a ellos? Amenazas. ¿Sí? Pero siempre le he dicho, Señor, voy a viajar. Voy a ir. Yo no sé qué va a pasar en este viaje, Señor. Porque en la terminal de autobuses llamada La Tapo, ahí todavía ni arranca el motor, el chofer del autobús. Yo ya le jalé la palanca, ya me hice para atrás, ya casi le voy babeando el hombro al que va al lado. En cambio, la que va al lado, si es mujer, ahí va. Por mi culpa, por mi culpa.
por mi grave culpa, por mi culpa y por la culpa de este ingrato de mi marido que me ha hecho la vida difícil. Perdóname. Quisieran llevar 10 cinturones para ponérselos, porque el miedo las va acosando. Y ahí van con su montón de bolitas y yo. ¿Por qué? Porque antes de salir ya me preparé para los imprevistos. Y no me pongo cinturón más que el que traigo en el pantalón. Porque digo, si me pongo en el cinturón aquí me van a encontrar todo hecho pedazos, amarrado. Mejor así que vuele yo por la ventanilla. El miedo el miedo nos ata, ¿sí? Se turbaron, tuvieron miedo. Miren, el miedo no es para que se quede en tu casa, no. No lo adoptes ni lo adaptes, no. Ni le pongas una silla, mucho menos le invites una Coca-Cola. Pásale miedo, entra, siéntate y quédate, no. El miedo es como las suegras, nada más las aceptamos de visita y ya se va, suegra, nos vemos la otra semana. ¿Sí? No es para quedarse. No le permitas al miedo que sea parte de tu familia. No le permitas al miedo que sea parte de tu trabajo. No le permitas al miedo que sea parte de tu ministerio. No le permitas al miedo que viva contigo, que duerma contigo, que coma contigo, que conviva contigo. No se lo permitas para nada. Fuera miedo. No tiembles. Mira, ya voy a terminar. Disculpe, pastor. Busquen Mateo, si son tan amables, Mateo 25 del 14 al 30. Cuando es una parábola que no tiene ningún nombre, se le llama parábola o semejanza. Cuando ahí aparece un nombre, se le llama historia. ¿Sí? Y aquí en Mateo 25 habla de un hombre que llegó y entregó 5 monedas llamadas talentos. Y le entregó 5 a uno. Me voy a ir lejos. A mi regreso quiero ver los resultados. Llamó al segundo y le dijo: a ti te voy a dar 2, conforme a su capacidad. Cuando yo regrese a ver cuánto me entregas. Pero viene el tercero y le da 1, ¿sí? Y se fue. Dice la historia que cuando regresa, llama al que le dio 5 y le dice: ¿qué hiciste con el dinero que te di? No, pues porque sé que eres hombre que cosechas donde no siembras, pues lo invertí y me diste 5, aquí te entrego 10. Buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. A ver tú que te di 2. Bueno, me diste 2 también, los puse a trabajar y aquí tienes 4. Buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero ¿qué pasó con aquel que le dio 1? ¿Y tú qué hiciste con el talento que te di? ¿Qué le dijo? ¿Tuve qué? ¿Y qué hizo? Y lo escondí. Dice: como sé que eres hombre que cosechas donde no trabajas, pues tuve miedo. ¿Y lo qué? Y lo escondí. ¿Sí?
ministerios presentes. Ustedes tienen un hermoso llamado, pero ¿qué han hecho con el talento que Dios les dio? Tienen miedo y lo han enterrado. ¿Y qué le dijo al que lo enterró? Quítenselo y déselo al que tiene 5. ¿Sí? ¿Y qué le dijo? ¿Lo felicitó? Le dijo: siervo inútil, sabías que yo cosecho donde no siembro, átenlo y aviéntenlo allá al fuego. ¿Estás esperando eso? ¿Estás esperando qué? ¿Qué esperas? Mira, este sector o distrito o sección, no sé cómo se llame, porque tiene años que no vengo, necesita de gente decidida, necesita de gente, de ministerios. Ya oyeron lo que dijo el pastor: fui a hacer una campaña y voy a hacer otra en abril, y estuvo mi hija aquí. ¿Qué acaso no habrá otros que puedan ir a hacer campañas? ¿Qué acaso no habrá otros que vayan a la montaña, que prediquen, que oren por los enfermos? Sí hay, pero ¿saben qué? Están enterrados. Están enterrados porque tuvieron ¿qué? ¿Qué tuvieron? Miedo. Y el miedo nos va a paralizar. Amén. Mira, el temo y quiero no son compatibles, porque muchos tienen miedo, pero quieren aprender a manejar, quieren aprender a nadar, quieren aprender esto, quieren aprender a cantar, pero tienen miedo. Quieren, pero tienen miedo. Esto no es compatible. En cambio, el quiero y puedo, eso sí es compatible, hermanos. Yo quiero y puedo. Yo quiero y puedo. Eso sí es compatible. Y Dios quiere gente compatible aquí, que quieran y puedan. Y decirle al pastor: pastor, yo quiero hacer esto, no tengo miedo. Termino diciéndoles esto. Óiganlo bien. Es preferible que te envidien por lo que Dios ha hecho en tu vida como bendición. Es preferible que causes envidia por tanta bendición que Dios te ha dado, a que te critiquen porque Dios no te ha dado nada. ¿Sí? A mí me encanta cuando hablan de mí, no, que Centeno, que acá, que allá, que como Dios lo bendice y como Dios le da y como Dios esto. Señor, gracias, Padre, porque soy la envidia por tanta bendición que me has dado. Hoy Dios me dio una mojarrota grandota y me la comí solito. Me da gusto que me envidien por lo que Dios me da y no que digan: mira, pobre Centeno, mira cómo anda. No trae ni para ponerse una corbata, cuando menos se pusiera un calcetín colgado. Mira los zapatos viejos que trae. Mira cómo anda. Y dice que es cristiano. Y dice que tiene un Dios que es el dueño del oro y de la plata. Eso sí, duele. Eso sí duele.
Porque ¿sabes qué? Quitamos a Dios de su lugar y lo ponemos abajo. ¿Sí? En cambio, cuando tú eres bendecido, ¿sí? Ya creo van a comprar toda la colonia para agrandar el estacionamiento porque ya no caben, hermano. ¿Sí? Es mejor, óyelo bien, que te critiquen, que sientan envidia de ti por la casa que estás haciendo, donde vas a vivir con tu familia, por el negocio próspero que Dios te está dando, por la familia próspera que Dios te está dando, por el ministerio próspero que te está dando. Es mejor que te critiquen por la prosperidad que por la miseria donde el diablo te tiene. Alábale si puedes en esta noche.